de por qué es tan importante que meditemos en la era del engaño. ¿Cuánto durará dicha era? ¿Cuánto dura la era del engaño? ¿Cómo es que va a ser el engaño? ¿A quién le habla? ¿Quién será engañado? ¿Cómo será engañado? Yo con la gente que he platicado con relación a esto y se les pregunta qué piensan con relación al engaño, y realmente es inverosímil la opinión que tienen. Me han dicho, no, sí, es que hay gente que le dice a uno que uno debe de cambiar, y pues no, a mí no me van a engañar. No, o sea, realmente es triste mirar y escuchar pastores que su opinión piensan que alguien les va a venir a hablar como si nada y tratar de engañarlos. Pero Jesús no está diciendo eso. Jesús les dice, respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Mire lo que dice, vendrán en mi nombre, es decir, no le están diciendo que le van a decir yo soy Jesús. No van a decir yo soy Jesús, ni le van a decir yo soy el Mesías. Aquí dice yo soy el Cristo. La palabra Cristo en griego es la palabra ungido. Y la palabra ungido es untado, ungido. La palabra Mesías es completamente diferente. La palabra Mesías del hebreo con la palabra Cristo en griego es completamente diferente. Entonces lo que Jesús está diciendo, muchos van a venir a decir yo soy el ungido, yo soy a quien han ungido, yo soy alguien que tiene la unción, pero no que diga yo soy el Mesías enviado de parte de Dios. Y entonces vamos a ver estas tres preguntas y vamos a ver estas tres etapas. Pero lo que yo quisiera que nosotros tuviéramos en claro, en concreto, en relación a la duración de los periodos y de qué habla. Entonces les dice, los van a engañar a muchos, y dice, oiréis de guerras, rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos, en diferentes lugares. ¿Y qué dice aquí? Esto será principio de dolores. Todo esto será principio de dolores. Entonces fíjese bien. La primera etapa dice que es un principio de dolores. Si nosotros miramos al cambiar de este verso 8 que habla del principio de dolores y avanzamos un poquito, si avanzamos un poquito en el verso 9, vamos a mirar una siguiente etapa que es la que podría a nosotros darnos un poco más de luz en cuanto a esto. ¿Qué va a suceder con esto? ¿De aquí hasta dónde durará esta etapa? ¿Cuándo inicia? Oiréis de rumores de guerras, pero no es el fin. Entonces, a veces el engaño ya viene desde que no sabemos discernir las eras. Entonces ya la gente vive engañada al no distinguir las eras. Porque mucha gente habla al estar oyendo de que ya hay guerras y piensa que porque hay guerras piensan que ya estamos en la tribulación. Dice que esto ni siquiera es el fin, dice. No es el fin. Todo lo que oigas, guerras, terrorismos, hambres, terremotos, todo eso que oiga, solamente dice que es el principio de dolores. Pero como le dije, viene la segunda parte, verso 9, mira lo que dice. Entonces, ¿qué dice? Os entregarán a tribulación. Ahora ya viene la segunda etapa. De principio de dolores, la siguiente etapa es tribulación. Y ahora fíjese bien, ya no habla de guerra ni rumores de guerra. Mira lo que dice. Los matarán, serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Sabe que esto es terrible? Porque dice la palabra de Dios, cuando el Señor Jesús habla, dice que si no hablan mal de nosotros, algo está mal. Cuando se habla mal de un siervo de Dios, cuando se habla bien de un siervo de Dios, algo está mal. Cuando alguien habla y exaltan que fulano y que perencejo, algo está mal. Porque cuando la gente empieza a hablar de que alguien está bien, Jesús dijo, cuando digan
cosas malas de vosotros, alégrense. Alégrense porque así hablaron del Hijo del Hombre. Pero cuando oigan que hablan bien de vosotros, entonces dice, preocúpense, porque eso hacían vuestros padres con los profetas que los engañaban. Entonces fíjense qué terrible que nosotros tenemos que mirar, como dice aquí, os matarán, serán aborrecidos de la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, muchos falsos profetas se levantarán. ¿Y qué dice? Pues quiere decir que también en la etapa de la tribulación también va a haber engaños. No solo en el principio de dolores va a haber engaños, también en la tribulación va a haber engaños. Ahora, si no ubicamos nosotros ni siquiera la duración de la primera etapa, ¿cómo ubicaremos cómo daremos la ubicación a la segunda etapa en el tiempo? ¿Cómo? Nosotros miramos las señales, vea que aquí ya no hay guerras, aquí ya no hay rumores de guerras, aquí ya no hay terremotos, aquí ya está hablando ahora de las luchas entre el cristianismo mismo. ¿Me explico? A ver, yo no sé si les queda claro. Recuerden que es un discipulado y más vale que le quede claro, y más vale si tiene una duda que pregunte, para que le pueda quedar claro, porque le reitero, hay gente que es engañada, pero hay gente que quiere ser engañada, y hay gente que vive autoengañada. Platicaba yo con los hermanos allá en Colombia. Allá en Colombia hubo un suceso que conmovió a toda la nación de Colombia. Conmovió a toda la nación de Colombia porque había un ministro, que si se le pudiera llamar así, que era un apóstol con una de las iglesias más grandes en Colombia, y salió a la luz que había tenido que ver abusando con imagínense, 27 personas, 27 jovencitas. Abusó de ellas hasta que lo grabaron, ¿verdad? Lo filmaron, pusieron un teléfono celular en medio de las plantas, así de unas plantas así, en su propia oficina. Yo cuando vi ese video, para mí me daba hasta, no sé, me daba náuseas, me daba asco, porque en esa misma oficina yo oré muchas veces para predicar, cuando me invitaba a predicar. Y yo decía, ¿cómo es posible, verdad, que por tantos años engañó a la gente con una iglesia tan grande? Y bueno, entonces todo eso conmocionó aquel lugar. Pero la pregunta es, ¿qué seguía haciendo la gente ahí? ¿Usted cree que la estaban engañando o quería ser engañada? A ver, ¿qué opinan? ¿Cómo la van a engañar? Salió a la luz pública, salieron los videos ahí, todo. No lo están engañando, ellos querían ser engañados. Ellos diciendo por sí solos, no, es que gloria a Dios, pues él ya se arrepintió y que... Hermano, no fue una caída es bueno, cayó en un adulterio en la calle, qué sé yo, pero 27 y de la iglesia. Ellos me decían, no, apóstol, ¿qué piensa? Yo no quiero ni pensar, le decía. Pero es que, ¿qué hace ahí la gente? Usted me enseñaba algo bien bonito, que una cosa es que él haya confesado, él haya sacado las cosas a la luz, y otra cosa es que lo hayan cachado. Una cosa es cuando uno confiesa y una cosa es cuando es descubierto. Y él fue descubierto. Cuando un ministro cae en un adulterio, si es en la calle con una desconocida, se puede decir cayó en adulterio. Pero cuando es en la iglesia, abusó del efod, abusó de la autoridad ministerial, ensució el cargo, abusó de su cargo para hacerlo. Por eso es que es algo bien diferente. Por eso es que esa gente que sigue en esa iglesia no la están engañando, quieren ser engañados, porque todo salió a la luz. Te digo que fue una conmoción que pasó en Colombia. Si usted lo pone pastor abusador en YouTube, pastor abusador en Colombia, le da sangre y seña de todo. Y cuando fue lo que sucedió, donde lo persiguieron, se fue a Panamá porque no había extradición, se fue de ahí a Honduras y ahí lo agarraron. Y de ahí lo trasladaron hasta Colombia después de mucho tiempo y está en la casa. Entonces este último viaje que tuve,
Fui a predicar incluso en la cárcel, donde lo tienen preso, solo que yo fui a predicar a la zona de las mujeres. Pero ahí hay mujeres que fueron sus cómplices, porque había mujeres que le profetizaban a las jovencitas. Y entonces esas mujeres de cómplices las metieron a la cárcel, también con él. Y siendo una iglesia tan grande, imagínense, ahora que yo fui, y le preguntaba yo a uno de los que habían sido ancianos de él, y le dije, bueno, mira, ¿y cuánta gente todavía queda? No, hombre, hermano, todavía hay como 2000 gentes. Y dice, Dios mío, ¿qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? Imagínese usted. Entonces, hay gente. Por eso es que hoy vamos, bueno, no vamos a ver hoy, lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero vamos a ver los siete tipos de engaños que hay: los engaños ministeriales, los engaños espirituales, los engaños naturales, los engaños familiares, los engaños de las señales, las falsas señales, y son 7 tipos de engaños que usted va a mirar que van a estar sucediendo. Hoy, ¿sabe cuánta gente está engañada cuando están en una iglesia donde que las señales, los milagros, las maravillas, las liberaciones? Es el engaño de las señales. Que la gente va en pos de las señales y no en pos del Señor de las señales, y no en pos de la palabra. La palabra de Dios no dice que el pueblo perece por falta de una liberación, no dice que el pueblo perece por falta de una sanidad. El pueblo perece por falta de conocimiento. Y a veces la gente podrá estar muy sana, pero con un pie en el infierno y con un pie acá en la tierra. Y la gente podrá estar mal liberada, muy bien liberada, la habrán liberado y le hicieron liberaciones, casi una limpia, y piensan que con eso la van a hacer. No. Entonces viene la siguiente etapa, la etapa de la tribulación. Entonces os entregarán a tribulación, y es otra etapa donde también hay engaño. Ahora, cuando nosotros tenemos que analizar esto, porque también ahí va a haber engaños, pero ya son otro tipo de engaños diferentes a los primeros. Ahora, yo quiero que vea, porque en la tercera etapa que vemos nosotros, es en el verso 24, bueno, vamos a verlo. Ahí está. Porque se levantarán falsos cristos. Bueno, vamos a leer todo. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque, ¿qué dice aquí? Léalo fuerte. Habrá entonces gran tribulación, La cual no la hubo desde el principio del mundo, ni hasta ahora, ni volverá a haber. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno les dijere, mire, aquí está el Cristo, mire, allá está él, no le creas, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales, de tal manera que dice. Engañarán. A ver, ¿qué dice? engañarán. Si fuere posible a los escogidos. Entonces también en la gran tribulación, habrá engaño. En principio de dolores hay engaño, en la tribulación va a haber engaño, y en la gran tribulación va a haber engaño. Entonces quiere decir que mucha gente no solamente va a pasar el principio de dolores, sino que va a haber mucho cristiano en medio de la tribulación, y otros muchos cristianos en medio de la gran tribulación, porque aquí Jesús dice que van a engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Mire, a ver, diga escogidos. Pero en medio de la gran tribulación. ¿Sí lo está leyendo o no? Sí. Entonces, aquí es donde viene el asunto. Aquí es donde viene, le repito, el no entender o el no conocer las eras, las etapas de lo que habla. Por eso le decía, la era del engaño, ¿hasta dónde dura? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué pasa si nosotros estamos en la era del engaño ministerial? Dice la palabra de Dios que cuando David se fue y regresó, le preguntó a Mefiboset, ¿por qué no te fuiste conmigo? Y la respuesta de Mefiboset fue, porque mi siervo me engañó. Fíjense, por eso es que en los engaños ministeriales, ¿sabe cuántos siervos engañan a las ovejas?
¿Sabe cuántos siervos que con tal de que la gente no se vaya, no le predican el pecado? No le predican, hermano, de decirle, bueno, usted está a punto de irse al infierno y es su decisión, simple y sencillamente porque no quieren que la gente se les vaya. La gente le gustaría que le digan, no, hombre, usted ya está salvo y está casi a punto de ser coronado. Y decir, amén, gloria a Dios, con el pecado encima, en el corazón, en el alma, y no ha limpiado su caminar, y cree que se va a ir cuando el Señor venga. ¿Cómo? Pero como eso le predican, como le predican, usted ya está salvo y nunca perderá jamás su salvación. Entonces la gente piensa, no, pues entonces yo ya estoy salvo y siempre salvo, haga lo que haga, usted ya está salvo. Entonces el engaño es porque lo están engañando. El siervo, por eso es que son los engaños ministeriales, por eso dice, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, de ser posible, aún a los escogidos. ¿Saben qué terrible? Qué terrible. Por eso yo creo que nosotros hacemos bien nosotros en poder entender estas etapas, conocerlas, apuntarlas, porque ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo poder discernir nosotros en la etapa en que nos estamos encontrando nosotros? ¿Por qué es tan importante? Mire, eso ya se los he platicado, se los he enseñado incluso. ¿Por qué es importante que nosotros podamos entender que cuando la palabra de Dios dice que dos estarán en el campo, uno será tomado, uno será dejado? Hay ministros que eso lo pueden presentar como que uno se va a salvar y uno no. Pero a mí se me hace mucho, porque ahí se habla del 50%, ahí se habla de la mitad que se van a perder y la mitad que se va a salvar. Y a mí se me hace mucho que la mitad se salve. Porque sin en cambio cuando el Señor Jesús tomó de los 12 apóstoles, tomó 3, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y se los llevó al monte alto. Esa es figura del arrebatamiento. Porque cuando Él se los lleva, apareció Elías y Moisés. Entonces se juntó la ley, la gracia, los profetas y la iglesia. Se juntaron en el monte alto. Lo que dice Pablo, dice que cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo, los que durmieron a Jesús y los que estén vivos, presenta 3 tipos de grupos que son los que suban ahí. Los que durmieron como Moisés, los que quedaron muertos y los que quedaron vivos. Entonces ahí se juntan los 3 grupos, pero ¿por qué de 12 apóstoles solo se lleva 3? ¿Por qué? ¿Qué porcentaje equivale 3 de 12? 25%. 25%. Por eso digo que a mí 50% hasta se me hace mucho, porque Jesús solamente se llevó 3 de 12. Y mientras se llevó estos al monte alto, cuando ellos regresaron, cuando es figura de cuando regresa del arrebatamiento, cuando Él regresó, dice que los otros que se habían quedado, los otros 9 discípulos, dice que estaban luchando con un endemoniado, que es una figura de la gran tribulación. Se quedaron peleando con el diablo y no pudieron. Cuando Jesús llegó, le dijeron, mira, tus discípulos no han podido echar al diablo. Y entonces nosotros nos damos cuenta que esta era del engaño ministerial, que dice que va a ser aún a los escogidos. Ahora, hay algo que es muy importante para nosotros poder meditar en las etapas, cuando inicia, qué es lo que marca el inicio, pero quién es el que puede enseñar esto, qué podemos ver. Aquí están los engaños, los vamos a ir, ahorita vamos a empezar ahí viendo uno por uno, pero déjenme adelantarme un poquitito, ahorita vamos a regresar, ¿ok? Hablando el Señor que estas cosas que por la perseverancia no sean engañados, verso 13 decía que persevere hasta el fin, será salvo. Pero ya brincando al verso 45, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí? A ver, leámoslo todos.
¿Quién es? Pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Lo único que nos puede librar de los engaños es este verso 45. Buscar un siervo fiel y prudente, que lo haya puesto el Señor, no que se haya puesto solo, no que se salió de aquí y se puso, no que estudió para ponerse, no, que lo haya puesto el Señor, que lo haya puesto el Señor, que sea fiel y prudente. Pero la cuarta cosa dice, oiga esto, que dé el alimento a su tiempo. Que dé su alimento a su tiempo. ¿Y cuál es el alimento a su tiempo? ¿Cuál es el alimento a su tiempo que se debe de librar? ¿Cómo poder nosotros saber que un siervo es fiel? ¿Sabe? Cuando un siervo es fiel, le guste o no le guste predicar del Apocalipsis, sepa o no sepa, tiene que meterse con Dios para darle su alimento a la gente a su tiempo. Hermano, si es tiempo, como dice el libro de Eclesiastés, que hay tiempo de todo, tiempo de guerra, tiempo de paz, tiempo de gozo, tiempo de lágrimas, tiempo de comer, tiempo de descansar, hermano, hay tiempo para todo. Pero la gente, ¿qué tal cuando le gusta solo predicar lo bonito? Que le gusta predicar solo lo agradable, la victoria, que somos victoriosos, que somos vencedores, pero no hay tiempo para predicar sobre la reprensión, el arrepentimiento, la conversión, el cambio de mente, la restauración. ¿Por qué no hay tiempo de eso? ¿Por qué no hay tiempo de preguntarle, hermanos, estamos atravesando cambios climatológicos? Mire, nosotros, mi esposa y yo, con mis hijos platicamos realmente de lo que, según los científicos dicen, que ya los días no son de 24 horas. Ya los días no son de 24 horas, así como dice en Mateo 24 que el Señor iba a cortar los días, si aquellos días no fueran acortados. Dicen los científicos que ya los días ahorita están de 18 horas, ¿cuánto? De 16 horas. Que ya no son de 24, por eso usted apenas cuando se da cuenta dice, ay Dios mío, ya se acabó enero. Pues apenas, como parece que apenas fue ayer que acabó diciembre y ya se acabó enero ahorita. ¿Por qué? Porque los días ya no son de 24 horas. ¿Por qué ahorita estamos, se supone que debíamos estar en diciembre con el frío y hace calor? Porque ya en el nuevo orden ya nomás ya se acabó el invierno. Y nosotros también estamos esperando que el invierno, que el frío, y ya acabó enero y el calorón y no hubo nieve, como siempre. Bueno, un ejemplo, mi hijo se quedó con sus esquís colgados y todo, y dijo, jefe, es que no hubo nieve. Para ir a esquiar, pues siempre quédate con las ganas, y ya se acabó. Y ahorita está el calor y todo. ¿Por qué? Porque no hemos discernido, no hemos entendido el acortamiento de los días. No nos damos cuenta que ya, hermano, ya se acabó enero. No sé si usted haya pensado, Dios mío, ya se acabó enero. O sea, parece que fue ayer. Ya se acabó enero, el tiempo se va. No nos damos cuenta, lo único que decimos es, oye, como que el tiempo ya pasa más rápido. ¿Por qué no tiene un siervo fiel que le predique y le diga que estas cosas están pasando? Porque no le están hablando a tiempo de estas cosas, de que los días están siendo acortados. Porque no tiene un siervo fiel que le diga, fíjese que ya está esta guerra, fíjese que pasó esto, fíjese que hay estas señales, fíjese que hay estos acontecimientos que marcan la etapa, el inicio del nuevo orden mundial, y fíjese que están haciendo alianzas en esto. Hermano, yo he platicado hoy en día con gente y les digo que, con pastores que le he dicho, mire, es que cuando surgió la nueva alianza que le llaman Eurabia, y me dicen, ¿qué es eso? Así se llama la nueva alianza, Eurabia. Está el mercado común europeo y está la Unión Americana. El amo del mundo era la Unión Americana y siempre luchando con el mercado común europeo que le hacía fuerza para frenarlo. Ahora ya la nueva unión que se llama Eurabia, es decir, países europeos con árabes que se juntaron para derribar la hegemonía
de los Estados Unidos, en todo, en la economía, en armamento. Imagínese usted, ahorita, hoy por hoy, ya tiene alistado, China ya tiene alistado, como dice la Biblia, los 200 millones de soldados. La Biblia dice que los hijos de Oriente iban a invadir Israel con 200 millones de soldados, y ya los tienen, y la gente también ni siquiera se entera. ¿Cuántos millones de habitantes, digamos, aquí en México, cuántos millones de habitantes hay aquí en México? 120. ¿Alguien sabe cuántos hay en Estados Unidos? Como 300. Como 300. ¿Alguien sabe cuántos hay allá en China? 1200. 1.200 millones. Fíjense nada más, solo 200 millones dice la Biblia que de puros soldados, y 1.000 no son soldados, pero 200 ya están listos para que se cumpla lo que dice la Biblia. ¿Y qué sucede cuando el siervo no es fiel y enseña para que la gente abra los ojos y diga, no, ya no hay chance de estar jugando a la iglesita? Ya no hay chance todavía de ver si me decido, si no me decido, si me animo, no me animo. Al contrario, decir, ya no hay tiempo de estar jugando. O le entro o no le entro de una vez. Si me decido entrarle, le entro, pero bien. Y si no, ¿por qué? Porque, como le puse los ejemplos, en las 3 etapas va a haber engaños. Principio de dolor, tribulación y en gran tribulación. En las 3 etapas va a haber engaño. Pero esto, lo que más me alarma a mí es que hay mucha gente que ignora que vaya a haber gente en la tribulación y que haya gente en la gran tribulación. Por eso cuando nosotros vemos en Apocalipsis 4, cuando la Biblia dice que le dijeron a Juan, y dice, ven y mira, dice, y al instante estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y subí, vi una puerta abierta y un trono ahí. Entonces ahí le marca todo lo que va a suceder cuando hace el arrebatamiento. Ahora le pregunto, para cuando venga el arrebatamiento hay que estar preparado. ¿Por qué hay que estar preparado? Porque cuando venga el arrebatamiento, dice Juan que está el trono ahí sentado. Entonces llegamos a lo que se llama el tribunal de Cristo. ¿Por qué hay que estar preparado? Porque al llegar al tribunal de Cristo, entonces ahí vamos a empezar a ver los galardones, donde vamos a dar cuenta, pero es con Cristo. No se va a decidir salvación, se va a decidir posición. Entonces estaré preparado para llegar al tribunal de Cristo, y cuando me pregunten qué cuentas voy a dar, porque ahí en el tribunal de Cristo una de dos: salgo con vestiduras blancas y palma, o con vestidos blancos y corona, o con lino fino para ser de la esposa del Cordero. Ahí se van a seleccionar los grupos. Entonces, pero ese es el primer arrebatamiento, y se queda la tribulación acá abajo. Se queda la tribulación y están siendo galardonados allá. Y entonces, ahora viene el segundo punto. Cuando viene el segundo punto, dice que el resto de la descendencia de la mujer, el dragón aventó una boca con su río ahí para engañarlos en la tribulación. Y entonces unos van a perecer ahí y son llevados debajo del altar. Pero luego todavía falta la tercera etapa, cuando el Señor ya regresa con los primeros arrebatados, con los segundos que estaban en el altar, ya regresa a ponerle fin para encontrarse con los últimos que quedan en la gran tribulación. Para entender eso, nosotros necesitamos conocer que cuando es el tiempo de la cosecha, primero hay primicias, luego la cosecha y al último el rebusco. Es decir, vienen a cosechar los primeros frutos. Esos son los que se arrebatan primero. Y luego vienen ya la cosecha que se madura por el fuego. Pero ya los últimos en el rebusco, ya las últimas cosas que quedan en los árboles, los que se tardaron en madurar. Entonces de mí depende. Si yo me preparo para madurar como debe de ser, pues yo voy a saber. Pero entonces aquí dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Entonces llegamos al punto en que de nosotros depende a quién escucho, por qué lo escucho y realmente qué es lo que voy a hacer. Pero cuando se ignora esto, y tanto que se habla de Mateo 24,
pero se ignora este verso que es la clave que el Señor deja. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Entonces, yo quisiera que nosotros empezáramos a hablar de estas cosas para que entendamos, como le dije, en qué momento inicia la era del engaño. Entonces, la era del engaño, como vimos ya, que dice quién es el siervo fiel y prudente. La era del engaño, del principio de dolores, inicia con los engaños ministeriales. El engaño ministerial inicia el principio de dolores con este engaño, donde la gente piensa la gente que va a salir adelante por sí sola y no se da cuenta que los ministros lo están engañando. ¿Por qué? Si hay guerra, no le predican de que hay guerra. Si hay un terremoto, no le predican que hubo un terremoto. Si hay un tsunami, no le predican que hay un tsunami. Si hay una arma que están utilizando los gringos, que le llaman el HAARP, una arma de proporciones, de pruebas nucleares y que dañan las capas tectónicas de la Tierra, y la gente simplemente ignora lo que está pasando. Obviamente, el engaño es ministerial, por eso decía en el segundo libro de Samuel, capítulo 19, verso 25, dice: y luego que vino David a Jerusalén, que vinieron a él a recibir al rey, el rey le dijo a Mefiboset: ¿por qué no te fuiste conmigo? Y él le respondió: rey, señor mío, mi siervo me engañó. Oiga esto, Cuando usted lee esto, esta cita bíblica la vamos a ver tal vez la próxima clase, que veamos esto de los engaños. Aquí en este pasaje, si usted lo quiere leer en su casa, en este pasaje, David pregunta: si ustedes son carne de mi carne y hueso de mi hueso, ¿por qué son los últimos en hacer volver al rey? La pregunta es: ¿qué hacer para hacer que el rey regrese pronto? ¿Qué hacer? Podemos estar haciendo un montón de cosas que parecen buenas, pero la pregunta es: ¿hará volver al rey? Por ejemplo, mientras estaba la adoración y yo escuchaba a mi esposa y yo pensaba, ¿qué sucede cuando nosotros no hemos entendido o no sabemos qué es la adoración? Y pienso, ¿se nos habrá olvidado que en el Evangelio de Juan el Señor dijo que el Padre busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad? Entonces el que no lo hace, pues está engañado, pero no puede decir que lo engañaron. Pero la persona que enseña que no hay tanta importancia en esto, pues está engañando a los demás. Y es ahí donde yo quisiera que empezáramos a meditar en esto. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, ya son las 9. Pero yo quisiera ver si hay alguna pregunta, si tiene alguna pregunta, alguna duda o alguna aportación de estas tres eras del engaño, y quiénes son los causantes del engaño y quiénes son los que pueden caer en el engaño. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Como dijeran, una de dos: o soy muy bueno para enseñar o usted no entendió absolutamente nada. ¿Verdad? Porque cuando me preguntan, dicen: no, si no entendí nada, ¿qué voy a preguntar? A ver usted, Juanito. A ver usted, don Juan. Estoy aprendiendo. ¿Alguien más? ¿No hay ninguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias porque nos visitas, Señor bueno. Tu palabra dice
donde 2 o 3, Señor, se disponen a reunirse en tu nombre, para que tú seas glorificado, exaltado, adorado, mi Rey, y desde allí estarás tú. Gracias te damos, te ruego, Señor, que tu palabra quede grabada, no solo en la mente como conocimiento, sino en el corazón de tus hijos, tus hijas, de que pueda llevar fruto, Señor amado. Porque tu palabra dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, entonces llevará mucho fruto. Gracias te damos, mi Dios, auxílianos, instrúyenos, enséñanos a vivir estas etapas, Padre bueno, conocerlas para no ser engañados. Gracias te damos, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor.